Uno de los temas importantes dentro de la administración de proyectos ha sido el de la estrategia de la organización y selección de proyectos. La estrategia de la organización puede basarse en proyectos y es por ello que una institución, una empresa, una organización se enfrenta a un problema de múltiples proyectos y recursos limitados. Por lo tanto, es importante la administración de un portafolio de proyectos, no solamente la administración de proyectos. ¿Qué fuerzas han promovido precisamente esta actividad? Existen múltiples proyectos dentro de la organización. Los recursos son limitados y por lo tanto estos proyectos compiten unos con los otros precisamente para obtener estos recursos. Otro de los elementos es que los equipos que participan en estos proyectos pueden estar dispersos, incluso de manera virtual, y por consecuencia es importante para el logro de los objetivos de cada uno de los proyectos administrar precisamente todos los proyectos de la organización. Existen presiones de tiempo y estas presiones de tiempo implica precisamente dedicarle parte de los recursos de la institución a la administración múltiple de proyectos. El capital es limitado, bueno, y entre muchos otros factores menos relevantes han promovido precisamente esta importancia de esta actividad dentro de las organizaciones, el que se administre eficientemente todos los proyectos emprendidos por la organización. Para tener una administración eficiente de los proyectos dentro de una organización hay que considerar tres elementos principales. Uno de ellos es que todos los proyectos tienen que estar integrados al plan estratégico de la institución. De una u otra manera, cada proyecto deberá contribuir en este plan estratégico. Si alguno de los proyectos no contribuye, deberá de ser eliminado y no tiene caso dedicarle recursos que pueden ser importantes para otros proyectos. El siguiente elemento a considerar es que cada uno de esos proyectos tiene que tener una importancia respecto de otros, es decir, hacer una jerarquización de estos proyectos y darle mayor importancia a aquellos que tengan una contribución mayor al plan estratégico de la organización. Y obviamente todo esto redundará en que se van a aprovechar al máximo los recursos y los resultados serán mejores para la organización. Por lo tanto, no podemos dejar de lado el darle la importancia que se merece a la administración estratégica. Como ustedes habrán notado, la administración estratégica juega un papel importante, puesto que los proyectos deben de estar en relación a la administración estratégica. Por lo tanto, revisemos muy rápido cuál es la parte sustancial de la administración estratégica. Recordemos solo y exclusivamente que la administración estratégica es el proceso de valorar qué somos, si lo queremos ver de una manera, es la misión de las organizaciones y decidir e implementar lo que intentamos ser y cómo vamos a llegar ahí. Que de una u otra manera es nuestra visión y las estrategias que vamos a seguir. El proceso de administración estratégica tiene que ver con revisar y definir la misión, establecer metas y objetivos, analizar y formular estrategias y llevar a cabo las estrategias a través de proyectos. Si lo vemos en este mapa de procesos, la primera parte es qué somos ahora y de una u otra manera es definir la misión a través precisamente de hacer un análisis interno y externo de la organización para poder definir metas y objetivos, pasar a la siguiente etapa, lo que pretendemos ser, que es precisamente el portafolio de elecciones estratégicas y posteriormente es cómo vamos a llegar ahí, que es la ejecución de las estrategias, la elección de proyectos y obviamente concluir los proyectos. La misión de la empresa, bueno, comunica e identifica el objetivo de la empresa y sirve para evaluar el desempeño de la organización. Tiene varios componentes que no vamos a entrar en detalle de la misión. Los objetivos y las metas también tienen ciertas características que hay que considerarlas. La formulación de estrategias para alcanzar esos objetivos
De una u otra manera es hacer la evaluación actual y pasada de la empresa, valorar el ambiente interno y externo a través de esta herramienta que es el FODA, establecer las distintas alternativas que se tienen en términos de estrategias y seleccionar las estrategias de acuerdo a la misión y el objetivo planteado por la organización. Cuando implementamos una estrategia a través de proyectos, lo que tenemos que tener presente es los recursos que se tienen en una organización deben de ser asignados adecuadamente. Debe de haber una organización de tal manera que permita que esta estrategia a través de proyectos pueda ser implementada. Debe de haber un sistema de planeación y control que permita tener la certeza de que las actividades que se van a realizar se realicen y de una u otra manera asegurar que la estrategia se cumpla. Debe de haber líderes de proyectos que motiven a los equipos de trabajo, a los equipos que van a participar en los proyectos, a alcanzar los objetivos deseados y de una u otra manera jerarquizar los proyectos. Esto es vital porque de una u otra manera hay que asignar la mayor cantidad de recursos a aquellos proyectos que tengan un mayor impacto en la organización. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. La administración de proyectos en términos de un portafolio tiene grandes inconvenientes, ¿no? Los problemas a los que se puede enfrentar una organización es, en la primera de ellas, la brecha a la implementación, es decir, la falta de entendimiento y consenso respecto a la estrategia de la organización entre los gerentes del nivel alto y medio, las políticas de la organización, en algunas ocasiones, algún funcionario poderoso, algún director con bastante poder, puede ejercer presión para que su proyecto reciba mayores recursos y eso puede generar de una u otra manera un problema importante en la implementación de proyectos. Y el otro es el conflicto de recursos y tareas múltiples. Como hay N cantidad de proyectos y a veces los proyectos dependen unos de otros, esto genera un gran problema en términos de compartir los recursos y además, principalmente del lado de los trabajadores, los puede llevar a un problema en términos de realizar tareas simultáneas y esto puede provocar precisamente el que existan retrasos o aumenten los costos en términos de los proyectos que se están realizando. El objetivo de administrar un portafolio de proyectos no es más que asegurar que todos los proyectos se coordinen con las metas estratégicas y que se jerarquicen de forma adecuada. El administrar un portafolio de proyectos puede generar múltiples beneficios. Incorpora una disciplina en el proceso de selección de proyectos, relaciona la selección de proyectos con las mediciones estratégicas, jerarquiza las propuestas de proyecto mediante un conjunto común de criterios y no mediante políticas o la emoción, asigna recursos a proyectos que estén en línea con la dirección estratégica, esto es muy importante, justifica la eliminación de proyectos que no apoyen la estrategia de la organización. En muchas ocasiones las organizaciones asignan demasiados recursos a cuestiones que no generan valor a la organización, que no generan algún impacto en lo que la organización pretende ser en un futuro. Por lo tanto, de una u otra manera, tienen que ser eliminados este tipo de estrategias o en términos de esta metodología, los proyectos que no contribuyen a la planeación estratégica de la organización. Obviamente, el administrar un portafolio equilibra el riesgo entre todos los proyectos y mejora la comunicación en la organización. Cuando hacemos un sistema de selección de portafolio de proyectos, primero tenemos que clasificar los proyectos, tenemos que establecer los criterios de selección, tenemos que acercarnos a las fuentes de las propuestas de esos proyectos, tenemos que evaluar las propuestas y al final tenemos que administrar el portafolio de proyectos. Los proyectos se clasifican en 3. Proyectos de cumplimiento, es decir, todos aquellos proyectos que la organización
debe de llevar a cabo para cumplir ciertas cosas y que no puede dejar de lado. Los proyectos estratégicos son aquellos proyectos que de una u otra manera van a generar un alto impacto en la organización y en el largo plazo pueden cambiar el estatus de la organización. Y los proyectos operativos, es decir, aquellos proyectos que van a permitir que la organización opere de manera eficiente. Es una clasificación de los proyectos que pueden tener las organizaciones. ¿Cuáles son los criterios de selección que podríamos elegir para determinar qué proyectos se van a llevar a cabo y qué no? Un criterio de selección pueden ser los criterios financieros, ¿no? En términos de algunos indicadores, precisamente en esta área financiera, el periodo de recuperación, otra de las variables es el valor presente neto. Existen otros instrumentos como la tasa interna de rendimiento, en fin. Todos estos criterios se pueden utilizar para seleccionar algunos proyectos y llevarlos a cabo dentro de la organización. Algunos criterios no financieros puede ser que algunos proyectos pueden capturar una gran participación en el mercado, pueden dificultar la competencia de la entrada al mercado de nuevas empresas, dificultar la competencia entre al mercado, reducir la dependencia de proveedores no confiables, evitar la intervención y regulación gubernamental, son algunos criterios no financieros para elegir algunos proyectos. Y hay criterios múltiples, como por ejemplo una lista de verificación que permita determinar si un proyecto se va a seleccionar o no, o una clasificación de valoración múltiple. Vamos a ver un ejemplo de lista de verificación. Por ejemplo, en esta lista de verificación podemos hacer distintos cuestionamientos como con qué estrategia específica de la organización está en línea este proyecto. Si hay una línea en particular, permanece, se puede seleccionar. ¿Cómo mediríamos el éxito? Dependiendo del éxito que tenga, podemos decidir si sí se lleva a cabo o no se lleva a cabo. ¿Cuál es el efecto de no realizar el proyecto? Puede ser que el efecto de no realizarlo es muy fuerte, por lo tanto, a pesar de los recursos que sean necesarios para llevarlo a la práctica, se tiene que realizar. ¿Cuál es el riesgo del proyecto para nuestra organización? De igual manera que el anterior. ¿Cuánto tiempo requerirá este proyecto? Puede ser que el proyecto requiera muchísimo tiempo y no sea viable emprenderlo. Disponemos de recursos para la realización de este proyecto. Puede existir proyectos bastante ambiciosos que puedan llevar a la organización a un crecimiento exponencial. Sin embargo, a veces los recursos son insuficientes y a pesar de que la propuesta sea muy buena, tenemos que no seleccionar este tipo de proyectos. ¿Cuál es el costo calculado de este proyecto? De igual manera, hay ocasiones que los proyectos son muy costosos y no vale la pena desperdiciar todos los recursos a un proyecto, a dos proyectos. Tenemos que diversificar los recursos en varios proyectos que permitan el mayor impacto en la organización. Y ahí existen otros posibles cuestionamientos que nos permita tener una lista de verificación más amplia y con base en esta podemos ir seleccionando proyectos. O la otra puede ser a través de una matriz para la selección de proyectos. Por un lado tenemos los proyectos y por el otro lado los criterios y se van calificando por parte de un equipo que está encargado precisamente de seleccionar los proyectos y al final el puntaje nos permitirá determinar qué proyectos se llevan a cabo y qué proyectos no. ¿De dónde deben de venir las propuestas de los proyectos? Los proyectos deben proceder de alguien con convicción que de una u otra manera esté consciente que va a generar un alto valor dentro de la empresa. Si esos proyectos proceden de estas personas que tienen esta convicción, creo que el éxito va a estar con mucha probabilidad de alcanzarse. Hay que estar abiertos a todo tipo de propuestas, no necesariamente de algunas personas que normalmente siempre proponen. A veces de quien menos pensamos dentro de las organizaciones pueden hacer muy buenas propuestas. Por lo tanto, hay que estar abiertos precisamente a estas propuestas que nos permitan tener
algunos proyectos que puedan ser bastante innovadores y bastante buenos para la organización. Y por otro lado, hay que recurrir no solamente a las cuestiones internas de la organización, es decir, podemos ir fuera de la organización como algunos patrocinadores que permitan desde fuera de la organización generar algunos proyectos que de una u otra manera puedan tener algún impacto positivo dentro de la empresa. Para evaluar el proceso de selección, o más bien para evaluar los proyectos, debe de haber un proceso bien estructurado que permita precisamente esa evaluación de sus proyectos. El proceso de selección de proyectos tiene que ver con lo siguiente. Primero tenemos la idea, que es la propuesta del proyecto. Recolectamos datos, es decir, en términos financieros, el valor presente neto, el periodo de recuperación, la tasa interna de rendimiento, etcétera, etcétera. Posteriormente, hacemos una autoevaluación de los criterios preestablecidos. Pueden ser esos criterios financieros o no financieros. Evaluamos la propuesta y revisamos el portafolio para equilibrar el riesgo de todos los proyectos que están sobre la mesa. Se asignan prioridades y con base en estas prioridades se asignan los recursos materiales financieros y el personal que se va a encargar de llevar a cabo el proyecto. Y por último, se evalúa el avance de los proyectos. Normalmente cuando se administra un portafolio de proyectos, la evaluación de los proyectos no solo y exclusivamente se debe de hacer de manera particular. Hay que evaluar los méritos de un proyecto a la luz de la evaluación de todos los proyectos en conjunto. Eso permitirá tener un panorama mucho más amplio de lo que se está haciendo en la empresa y determinar si lo que está haciendo es lo más adecuado o vale la pena hacer algún cambio pertinente para que los riesgos, los beneficios sean los más adecuados para la organización. Dentro de la administración de un portafolio de proyectos, tenemos que ver los siguientes elementos. La alta dirección tiene una enorme contribución en esta administración de proyectos, puesto que establece los criterios de selección y equilibra los recursos que están disponibles para los diferentes proyectos. Los equipos, la responsabilidad del equipo de prioridades ve principalmente que cada proyecto debe evaluarse por los mismos criterios, tanto estratégicos, operativos y obligatorios, y de una u otra manera que este proceso de selección sea lo más neutral posible. Y todo el proceso debe ser totalmente transparente. Y por último, se debe de equilibrar el riesgo de todo el portafolio. Entonces hay que valorar los riesgos que derivan de todo el portafolio de proyectos y valorar los riesgos específicos de cada proyecto. Y en esta parte de este tema que tiene que ver precisamente con la estrategia de la organización y la selección de proyectos, sería todo de mi parte. Espero les sirva esta información y nos vemos en el siguiente video.